Y entonces ahora sí, no es para la presentación de hoy. Entonces, insisto, bueno, la presentación le cambié el nombre a la que aparece originalmente en ese programa calendario. Profe, perdón, yo escribí una pregunta en el chat, pero si quiere la repito. Sí, Que si los de primeros semestres no tendríamos algún problema por fundamentos o algo, pues porque lo que decías, no, es que nosotros no hemos visto nada. acuérdate que en el programa calendario dice conceptual, matemática y numéricamente, y precisamente por eso está el asterisco. ¿Sí? Dependiendo del número de créditos cursados, que por eso lo pregunté, entonces, si estás en los primeros semestres, tu aproximación será conceptual y quizás un poquito matemáticamente, pero no vas a tener que simular, ¿cierto? Entonces, por eso, lo que pasa es que creo que solamente como dos Profe, o tres que están en primero semestre, la mayoría ya tienen un nivel de avance muy, muy grande, ¿sí, Valeria? Valeria, ella se fue entonces la idea para... sería formar los grupos como de acuerdo al porcentaje de avance o pues No, no le parece no, inconveniente que en los grupos no me parece hayan inconveniente. personas. No, simplemente, o sea, si en un curso, pues la mayoría tienen un gran porcentaje de avance y hay otro que no, pues obviamente el nivel, cuando se haga la presentación, lo que sea la persona que está sustentando y que tiene, está pues abajo, yo no le voy a preguntar la parte numérica, ¿cierto? Ahí le voy a preguntar esa parte conceptual. Entonces no hay esa restricción. Y probablemente los que están en primeros semestres, pues en algún momento hablaremos de esa parte numérica, de esa parte matemática, y bueno, pues no entendí, pero también como que voy mirando de qué me van a hablar al futuro en la carrera. Entonces no se angustien y no se preocupen que digamos que la idea es que esté como para todos los, aquí me quedo dos veces, para todos los niveles. Pues está pensado incluso para otras carreras. Ya hasta pensé, si me llega un historiador, ya estaba pensando también qué ponerlo a hacer, ¿cierto? Y precisamente, bueno, ahorita voy a hablar de la investigación y el laboratorio en ingeniería y la presentación que sigue es el marco referencial de la ingeniería para que tengamos por lo menos un lenguaje común, ¿cierto? Porque hay veces que se llaman las cosas diferentes. Aquí inicialmente lo tenía, bueno, acá está, inicialmente lo tenía epistemología y metodología. Yo dije, no, eso es demasiado, es muy largo, entonces simplemente voy a dar como unos pinitos de qué es investigación, porque en el proyecto finalmente vamos a hacer un proyecto de investigación, ¿cierto? Investigación en ingeniería, y en el portafolio va a quedar, digamos que una parte muy gruesa del laboratorio en ingeniería. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Y lo cambié, le cambié el orden porque cuando ya vaya a hablar del marco referencial en la ingeniería me va a servir cosas de las que ya dije acá. Les insisto, como está en construcción, haciendo las presentaciones, me di cuenta y yo ahí queda mejor el orden como diferente. Entonces, casualmente, si miramos la investigación científica no en ingeniería, sino como un todo, de hecho, pues Bunge es uno, Mario Bunge es un argentino que es físico y filósofo, eh, la investigación científica la definen como un proceso. Y bueno, cuando a mí como ingeniera me hablan de procesos, como que me vuelve el alma al cuerpo porque digo, ¡ay! Entendí, pues, o sea, ya estoy como en mi salsa. Donde hay unas entradas, unas salidas, un proceso investigativo que interactúa obviamente con el ambiente. Y precisamente las entradas y las salidas de un proceso de investigación científica, pues serían unos recursos donde normalmente pues contamos como con un recurso económico, participamos en convocatorias para tener ese recurso económico y contamos con un recurso humano. Y obviamente hay un saber previo, un saber científico, no es cualquier conocimiento, no es el conocimiento común, sino que es un conocimiento científico que normalmente pues está en los libros, en los famosos papers, congresos que hay. Y el resultado siempre se quiere llegar a un conocimiento científico, es decir, ese conocimiento puede que se amplíe un poco más, pues podría llegar de un cambio de paradigmas, pero pues eso requiere ya mucho tiempo. Y en este momento histórico, pues siempre ha sido importante, pero en este momento histórico, si uno formula un proyecto de investigación y no incluye formación del recurso humano, es decir, personas que estén estudiando en posgrado, pues como que no tiene mucho sentido y es poco valorado. Entonces, afortunadamente estamos en un momento en el cual también es muy importante no solamente generar ese conocimiento, sino que en ese proceso también las personas se van formando y van aprendiendo a hacer investigación científica. Nosotros aquí de alguna otra forma, sí, como hay dos posibilidades, un proyecto es cuando uno hace algo nuevo, un estudio de caso es cuando uno estudia algo que ya otra persona desarrolló, pueden escoger cualquiera de las dos modalidades,
pero sea como sea, vamos a hacer una investigación científica, o sea, vamos a ponerle pues como esa rigurosidad y ya vamos a ver qué particularidades tiene ese conocimiento científico. Ese proceso tiene una metodología que no, a mí me gusta ponerlo así como en forma de telaraña porque no es lineal. Fuera de eso, no tiene, pues si bien hay como un orden, puede que yo empiece sabiendo qué quiero estudiar, pero todavía no tengo problema. Yo tenía un amigo una amiga que me decía, yo quiero que mi tesis era antropología, sea sobre los tuberculosos en la cárcel. ¿Y qué problema hay? Ay, yo no sé. Entonces, ella ya estaba por acá construyendo algo que se llama el objeto de estudio y todavía no tenía problema. Entonces, la investigación científica, acá arriba lo dice, se caracteriza por movimientos circulares de vaivén, de progresión, de regresión. Uno a veces siente que va muy adelante y cuando menos piensa retrocede. Y siempre, pues Cristian, que hizo la tesis de maestría conmigo, no sé si se acordará que yo digo que uno nunca termina una investigación. Uno terminaría una investigación cuando llega a este punto, cuando llega al centro. Pero esto es como una asíntota, no sé si se acuerdan en cálculo, que hay puntos a los cuales uno llega cuando t tiende a infinito. Entonces igual ocurre acá. Entonces simplemente cuando yo estoy muy cerca de este entorno, decido abandonar mi investigación. Es bastante difícil, pero todos lo hemos hecho, porque una tesis nunca se termina, siempre quedan cosas por hacer, pero hay unos plazos en unos tiempos, entonces igual de pronto les va a pasar en este curso, que usted dice, ay, qué rico hacer esto otro, no, pero es que tenés 16 semanas, el alcance es este, entonces deje ahí, abandone su investigación, porque nunca va a llegar a ese punto final. Hay mucho sobre metodología de la investigación, yo voy a pasar muy rápidamente pues por acá, pero sí quiero como que entendamos un poco y ahorita vamos a ver un poco la diferencia también entre investigación y hacer ingeniería que de pronto parece los podemos como confundir. Entonces aquí puse el problema real al problema, ay, en ingeniería, yo ya imprimí esta diapositiva, voy a imprimir, al problema en investigación. Cuando digo problema real, me refiero, y eso es muy importante, precisamente ahorita que hablábamos de todo eso, de los cuerpos, me refiero al problema en el entorno físico, ¿cierto? Normalmente a ese entorno físico lo llamamos realidad, pero los sueños también son reales. Entonces, aquí lo dejaría así porque es el nombre que se usa en investigación, pero ese problema real se refiere al entorno físico. Yo he hecho algunas asesorías en empresas donde pues hay una problemática en la industria que permite justificar la propuesta, indicar que es importante y por dónde realizar la investigación, pero esa problemática real yo la tengo que volver un problema de investigación científica, un proyecto de investigación en ingeniería, ¿cierto? ¿Y cómo paso de este problema real a este problema de investigación? Entonces, precisamente la forma de pasar de un problema real a un problema de investigación es que yo debo tener supremamente claro cuál es el marco teórico. Y aquí hay un link de una canción que se llama Depende, de Jarabe de Palo, para que la escuchen. ¿De qué depende? De según donde se mire, todo depende. Entonces, en la investigación sí es muy importante que yo defina el marco teórico. Esa es una de las grandes diferencias a cuando yo hago ingeniería. Cuando yo hago ingeniería, a mí no me importa identificar el marco teórico, a mí lo que me importa es solucionar el problema. A mí me pagan para que vaya y solucione, arregle una máquina, le haga mantenimiento, diseñe un equipo, pero yo no tengo que ir a decir, ah, entonces yo me estoy parando desde el marco teórico de la mecánica de sólidos, donde dice que el esfuerzo de formación, no, puede que usted utilizó la gráfica de esfuerzo de formación, pero no tiene que hacer explícito el marco teórico. Más aún, desde la ingeniería nos paramos en muchos marcos teóricos simultáneamente y en otra cosa que se llama la heurística, que es un conocimiento que sabemos que funciona, pero no entendemos por qué. Muchas veces no entendemos por qué, porque sería como muy costoso o muy demandante dar una explicación científica, entonces no nos interesa llegar allá. Ya sabemos que así funciona y así lo hacemos. En la investigación en ingeniería y en la investigación en general, sí nos interesa tener muy claro cuál es el marco teórico desde el cual vamos a ver este problema real. Es más, si yo un mismo problema lo veo desde dos marcos teóricos diferentes, pues me van a aparecer dos problemas de investigaciones diferentes. Pues aquí pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, lo puedo ver desde la teoría de control y lo puedo ver desde la termodinámica. Y las cosas que le interesan a la teoría de control son diferentes a las que le interesan a la termodinámica. Y precisamente ese marco teórico son los conocimientos consolidados requeridos para comprender el problema y que permite extraer las variables, las características o los atributos importantes de ese problema de investigación. Entonces, esa es como la gran
Ese marco teórico, ese punto desde el cual miramos es muy relevante en investigación en ingeniería. Aquí, por ejemplo, hablo, si bien aparecen términos similares, por ejemplo, en teoría de control hablamos de equilibrio, en termodinámica hablamos de equilibrio, se parecen un poco, pero no son iguales, y ni hablar del término de reversibilidad, empezando que en termodinámica no existe esa entrada exógena y en teoría de control sí hay una entrada de afuera. Entonces, de ahí que definir ese marco teórico en investigación en ingeniería es bastante relevante. Hay otra cosa que se llama el marco conceptual y es que en ingeniería normalmente empiezo, como digo ahí, a jalar definiciones, a jalar un montón de aspectos y entonces todas esas definiciones, todas esas cosas que yo debo jalar, por decirlo de alguna manera, terminan siendo, no, allí la cámara, no me gusta, terminan siendo relevantes y se llaman ya el marco conceptual. El marco teórico es donde saco las variables, y aquí son un montón de cosas que de pronto voy a necesitar, pero no son el core, la esencia de mi investigación. Y cuando uno los dos, el marco teórico más el marco conceptual, pues hablo de algo como más grande que se llama el marco referencial. Una vez definido pues ese marco teórico, entonces ya puedo pasar a mi problema de investigación. Normalmente una vez ya tenemos el problema de investigación, hacemos el estado del arte y los antecedentes, que es como conocer otros han solucionado el problema, siendo el estado del arte como lo último. Para esto vamos a hacer, dependiendo pues de lo que ustedes escojan, vamos a hacer algo que se llama la revisión sistemática de literatura, que como su nombre lo dice, es una forma sistemática de poder escribir, o sea, ya detallar todo eso que yo leo y que está como todo disperso, cómo lo llevo como un documento, porque la investigación también requiere que se sea muy sistemático en la forma como hacemos esos reportes. Después del estado del arte y los antecedentes, vamos a algo que se llama la construcción del objeto de estudio, que voy a pasar muy rápido por ahí, aquí en esta página, este YouTube de acá. Alguna vez grabé algo que lo llamé los tips metodológicos. Aquí está, es esta parte de acá, una charla sobre el objeto de estudio de 17 minutos. Entonces los invito, precisamente los ejemplos creo que son del ciclo menstrual y del sistema cardiorrespiratorio, está relacionado con el curso, a que vean este video para que entren en más en detalle sobre cómo se construye pues, el objeto de estudio en investigación. Yo igual pues lo voy a mencionar ya de una manera pues entonces dice que solamente puede ser construido a partir pues, de una problemática teórica. Como decía pues ahorita, siempre hay un marco teórico que está sosteniendo y ese estado del arte que me ha dicho cómo otros han mirado ese objeto de estudio u objetos de estudio similares, porque puede ser que yo me haya inventado un objeto de estudio que nadie más lo considere, porque de hecho aquí dice hay tantos objetos de estudio como los que se pueden surgir de diferentes procesos de investigación, que van a depender del marco teórico y de la intencionalidad con la cual yo miro esa investigación. Entonces, el objeto de estudio son la cosa en sí misma, el proceso, el ciclo menstrual, el corazón, el motor, el reactor, ¿cierto? La cosa como tal y las variables o atributos que yo le quiero mirar a esa cosa y que son determinadas por ese marco teórico. Por ejemplo, en teoría de control nos interesa mirar estabilidad, observabilidad, controlabilidad. En teoría de procesos nos interesará de pronto mirar más lo que es calidad, eficiencia, cuidado del medio ambiente. Y en ambos marcos teóricos aparece, por ejemplo, el desempeño. Entonces yo empiezo como a construir ese objeto de estudio, a describir cómo es esa cosa y a describir cómo es esa variable y cómo puedo valorar esa variable en esa cosa que estoy observando. Una vez yo ya tengo definido ese objeto de estudio, ya puedo plantear el problema, las hipótesis, los objetivos y establecer el método con el cual voy a verificar esa hipótesis que estoy proponiendo de mi investigación. Y de ahí, una vez ya tenga pues como todo esto planteado, que dependiendo, por ejemplo, en una tesis de doctorado estamos hablando que fácilmente en esta primera etapa se puede ir alrededor de 2 o incluso 3 años, una tesis de maestría 1 año. Ya entonces tenemos que ir a hacer algo que yo llamo la operacionalización. Lo llamo así, no lo llamo el método porque se confunde con la parte de metodología de la investigación. Y ya tenemos, o sea, la investigación en ingeniería, al igual que la ingeniería, finalmente tiene que vivir en este entorno físico.
La verdad en ingeniería está en el entorno físico. Las cosas nos tienen que funcionar acá. No nos pueden funcionar solo en simulación, ¿cierto? La ingeniería vive acá, en el entorno físico, por más que nos apoyemos en ese cuerpo mental de las ideas, finalmente todo tiene que solucionar acá. Entonces, sí o sí tenemos que llevar a una parte de experimentación. Y tenemos que hacer ese diseño de experimentos que consiste en manipular intencionalmente una acción para analizar sus posibles resultados. Y aparecen términos en investigación científica como el universo, la unidad de análisis, las variables independientes, las variables dependientes y precisamente el experimento en sí mismo, que es cómo se va a estimular ese sistema. La unidad de análisis es con la probeta, con lo específico con lo que yo estoy trabajando, pero entonces si yo tengo una probeta, por ejemplo, de un acero 10, 10, 10, entonces mi universo va a ser, o sea, lo que yo concluya sobre ese elemento específico, lo voy a poder extrapolar a todos los aceros 10, 10, esto podría ser, yo creo que el 10, 10 es perlítico, ya no me acuerdo muy bien, a todos los aceros perlíticos, por decirlo de alguna manera. Identificar eso, cuáles variables yo puedo manipular y cuáles variables responden a estas variables que estoy manipulando y cómo, exactamente cómo quiero manipular el sistema. En el cuerpo humano, digamos que hay dos cosas en investigación. Está la experimentación, que es a la que estamos más acostumbrados los ingenieros y las ingenieras, y está la observación. Muchas veces cuando se hace investigación en el cuerpo humano nos limitamos a observar. Pocas veces experimentamos por cuestiones éticas. Por ejemplo, en ese modelo del crecimiento del endometrio que desarrollamos, habían ecografías 3D donde pues simplemente se está mirando cómo está creciendo el endometrio, pero no se está haciendo ninguna experimentación sobre el cuerpo. Muchas veces cuando te hacen la curva de glucosa, de alguna u otra forma si te tomas ese jarabe para generar pues unos efectos en el cuerpo y observarlo. O sea que ahí sí hay más un experimento, porque si de alguna otra forma estoy tratando de afectar el cuerpo. Pero nosotros en ingeniería no hablamos casi de observación, porque nosotros en ingeniería trabajamos con, insisto, con probetas, con materiales, con cosas que sí podemos modificar, sobre las cuales podemos experimentar. Aquí muy probablemente nos limitemos en algunos casos a observar un comportamiento, aunque yo quiero que ustedes lleguen a experimentar sobre su cuerpo pues de una manera muy amorosa. Voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Alguien me decía, ves que dicen que la leche es mala, me caerá mal. Y yo, fíjate, pues deja de tomar 40 días leches y observas cómo son tus deposiciones. Y vuelves a tomar leche, observas tus deposiciones. Normalmente las personas que son alérgicas, por ejemplo, a mi hijo, yo le insistía mucho y él se rascando, mira esa rascadera en la leche, déjala, la dejó, preciso, en 2 días se le quitó la rascadera. Entonces normalmente tienen efectos alérgicos o la rinitis, ¿cierto? Entonces yo sí puedo como experimentar de una manera pues así suave, de una manera pues agresiva. Aquí está lo que sería pues el universo en la industria, digamos que es un proceso específico con unos valores y unos parámetros, y en ciencias este tipo de modelos, aquí es un ejemplo de un proceso de secado, si no estoy mal, este es un modelo desarrollado por Christian, lo puedo llevar a escribir de esta manera, que me describe un montón de procesos, ¿cierto? Entonces, como hay como un caso específico y como en la ciencia lo generalizamos, y la ciencia además nos da un montón de herramientas matemáticas que me permite analizar este modelo específico que tengo acá. Entonces, como ahí juego pues como con la unidad de análisis que sería esta, y con ese universo, aquí puse una flecha hacia abajo, pero realmente es algo que se comunica en ambas vías. Y finalmente, pues esta unidad de análisis, donde yo trabajo, pues y lo que quiero proponer acá, pues desde mi área de experticia, normalmente hacemos un simulador en la computadora y solemos jugar es con el simulador más que con el proceso en sí mismo, porque en el simulador me salen muy baratos los experimentos. Lo que pasa es que este modelo tuvo que haber sido validado previamente, es decir, este modelo tuvo que haber sido comparado con datos experimentales. Una vez que ya sepa que este modelo sí es válido, pues ya sí puedo hacer experimentos sobre el simulador de cosas que de pronto no puedo hacer físicamente por restricciones que tiene el equipo, y ver realmente cuando pierde estabilidad, ¿cierto? No queremos hacer eso porque nos pasa lo de Chernobyl, ¿cierto? Que precisamente se pusieron a jugar con el sistema, se fueron al rango donde ya no había estabilidad, y bueno, todos saben lo que pasó con Chernobyl.
y así pues han habido otra serie de accidentes. Entonces preferimos hacer ciertos experimentos sobre el simulador siempre y cuando esté sobre un modelo validado. O sea, nunca nos vamos a salvar de obtener datos en ingeniería. Siempre tenemos, o sea, o para validar el modelo o porque la experimentación en sí misma la vamos a hacer sobre probetas o sobre casos experimentales. Yo mi área de experticia, normalmente hacemos modelos matemáticos que validamos, y es la propuesta en este curso, porque precisamente esos modelos matemáticos nos van a ayudar mucho a comprender el cuerpo humano. Y sobre esos modelos matemáticos sí podemos hacer simulaciones sin afectar el cuerpo humano. De ahí que sea un área de conocimiento en la cual se esté hablando bastante de su importancia y todos los aportes que se puede hacer desde ese modelado en ingeniería, que es el próximo, dentro de 15 días, vamos a hablar muy específicamente ya sobre modelado en ingeniería y cómo puede aportar mucho al conocimiento del ser humano. En ese diseño de experimentos, pues está esa definición de variables independientes y cómo afecta a esas variables dependientes y que hay unos parámetros que muy probablemente dejemos fijos. Y finalmente, pues tengo que diseñar cómo voy a estimular, a excitar, es el nombre que utilizamos de hecho en teoría de control del sistema, cuáles de todos estos parámetros que está acá tiene sentido. Yo no puedo, o sea, yo también tengo que entender ese modelo, yo no puedo empezar a mover cosas allá a la loca, así que yo entienda, entonces a la temperatura ambiente le puse 500 grados centígrados y estoy en la costa, pues no, eso no tiene sentido. De pronto tendrá sentido si eso está dentro de un horno, ¿cierto? Entonces, que realmente la forma que yo estimulo esas entradas exógenas y los valores que le doy, pues tengan sentido. Entonces, también hay que sentarse y pensar el experimento de una manera juiciosa. Y ahí entra, entonces, en esa operacionalización, que sí o sí, pues nos toca ir al laboratorio, ¿cierto? Entonces, empieza a cobrar esa relevancia el laboratorio en ingeniería. En una ingeniería teórica no tiene sentido. O sea, la ingeniería sí o sí exige que yo vaya a un laboratorio, como es aquí, es un espacio que brinda al estudiante un mayor estímulo. Ya no solo es su mente, ¿cierto? El mundo de las ideas, ese cuerpo mental, la que realiza la mayor parte de la labor. Ya también son sus sentidos, aquí pues los quise poner. Por cierto, tenemos 12 sentidos, aquí puse los 5 que siempre nos mencionan, pero por ejemplo hay un sentido que es el que percibe el calor. Así como tenemos muchos cuerpos, ahí también les dejo la inquietud para que investiguen sobre los otros sentidos que tenemos. El prospectivo vestibular, que es un sentido que tiene muy afectado a las personas con autismo, que es esa capacidad pues de tener equilibrio. De hecho, pues ya les comenté que mi hijo está diagnosticado con autismo y hay cosas que para mí son muy fáciles de hacer y yo lo veía a él y yo tan charro como le cuestan porque tiene ese sentido del prospectivo vestibular afectado. Entonces ya son los sentidos los que entran en juego y aportan estímulos relevantes que protegen la complejidad de la vivencia y por tanto el aprendizaje. Ya no es solo comprender, sino también sentir. Entonces realmente, de hecho, los que han visto cursos conmigo saben que siempre los llevo a alguna práctica al laboratorio, así no está incluida dentro del curso, porque realmente la ingeniería es ese balance pues entre ese mundo teórico y ese mundo práctico. Aquí la invitación, aquí también vamos a ir al laboratorio, lo que pasa es que ahora el objeto de estudio es nuestro cuerpo, ¿cierto? Acá hay un poco de historia, una brevísima, literalmente son 2 diapositivas, brevísima historia de la ingeniería y su relación pues con el laboratorio. Entonces, al comienzo, cuando empieza por allá en 1800, que comienzan las primeras universidades en ingeniería, pues eso era súper práctico. La idea era hacer, pues, ¿cierto? Hacer máquinas. En general empieza mucho lo que se llama la ingeniería militar, máquinas para la guerra, y no les importaba entender por qué eso funcionaba. El rollo era tener las máquinas. Al principio del siglo XIX comenzaron a combinar la teoría y la práctica de manera que empieza a encontrarse un balance. Entonces, digamos ya como bien, bueno, ya no solamente era que funcionen las máquinas, sino también entender por qué. Y hacia mediados del siglo XIX, impulsados por la revolución industrial, las principales universidades del mundo adoptaron un modelo basado en la experimentación y en análisis de datos en los laboratorios. Y resulta que en los años 30, ahorita que se habla, se acreditaron ingeniería mecánica por 8 años, eso es relativamente nuevo, comienza en los años, bueno, ni tanto, en los años 30 del siglo pasado, pues, todavía este siglo no hemos llegado a los años 30, ¿cierto?
donde empieza a ver como la acreditación, y aunque era una ingeniería muy basada en el hacer y en los laboratorios, en esas acreditaciones no mencionaban nada de los laboratorios, era como si los laboratorios no existieran. Entonces fue algo pues como curioso, a pesar de que sí se basaba mucho en los laboratorios. Después de la Segunda Guerra Mundial, por allá en los años 45, la teoría se vuelve la estrella porque todos los grandes experimentos de la Segunda Guerra Mundial no fueron hechos por ingenieros, fueron hechos por científicos. Y eso le dio durísimo a la ingeniería. O sea, si los ingenieros somos los que hacemos, los que construimos tecnología, ¿cómo es posible que esa tecnología la hayan hecho los científicos y no los ingenieros? Entonces, las universidades se vuelcan mucho y vuelven una ingeniería supremamente teórica. Entonces, miren cómo, eso es como un Bang Bang. Empezamos todo práctico, nos equilibramos, nos volvimos otra vez teóricos. Y por allá, ya como en los años 70, dicen, no, pero venga, ¿cómo así? Pues ya como que se nos fue la mano. Pues pura teoría, ¿no? También hay que hacer. Entonces vuelve y se llega a la idea de encontrar como ese equilibrio entre lo teórico y el laboratorio. Y en los años 80 se crea el ABET, que es gringo de Estados Unidos, que es la Junta pues, de Acreditación para las Ingenierías y las Tecnologías. Nosotros tenemos nuestro propio sistema de acreditación en Colombia, pero definitivamente pues estamos muy influenciados por todo lo que pide el ABET. Lo vemos siempre como un referente. Entonces, ya con la creación de la BED y muchas reuniones que se hicieron, ya se llega pues como a unos criterios claros sobre cómo se debe evaluar la ingeniería, cuáles son esos conocimientos básicos que deben tener y cuáles son los objetivos del laboratorio. Y en enero de 2002 hay un consenso, hay un coloquio que dura una semana completa en San Diego, California, para definir cuáles eran esos objetivos del laboratorio. Y estamos en el 2021 y es un tema que yo pues investigué con cierta curia y siguen siendo muy válidos, son 13 objetivos, ya se los voy a mostrar, siguen siendo supremamente válidos estos objetivos y se siguen utilizando mucho. Entonces aquí están. Entonces la idea es que ustedes en esa parte de los objetivos del curso, que es que busquen algo, ¿cierto? Que se midan algo de manera sistemática, pues la idea es los que están en semestres avanzados que cubran por lo menos 10 de estos objetivos, los que están en semestres más pequeños, 2, y los que están en la mitad pueden ser 5. Utilizar correctamente la instrumentación. Entonces usted se decidió pesar, usted tiene que leer cómo funciona la pesa. Decidirme tomar la temperatura basal. Bueno, ¿y cómo se mide la temperatura basal? Que es que yo voy a ver mis heces todos los días. Bueno, miro la escala de Bristol y cómo se maneja esa escala de Bristol, ¿cierto? Tengo que conocer esa instrumentación. Obtener y utilizar modelos. Entonces la idea es que de pronto voy llevando, es la temperatura basal, entonces voy llevando la cuenta y voy haciendo una gráfica. De hecho, hay apps que ya hacen esa gráfica, lo hacemos pues a mano o en Excel. Diseñar experimentos, lo que yo les decía, entonces voy a dejar de consumir leche y voy a ver cómo afecta mis heces o mis alergias, por un ejemplo pues que les puse, pero la idea es, si no logran llegar a diseñar un experimento, pues deben explicar qué es lo que están observando, ¿cierto? Por ejemplo, el sangrado del ciclo menstrual, pues yo ahí no puedo hacer un experimento, bueno, podría también mirar cómo afecta la alimentación durante ese mes, el color del sangrado podría ser. El análisis de datos, porque la idea es que todos esos datos que ustedes están observando de su cuerpo, pues lo puedan recopilar, comprender y aplicar el proceso de diseño en ingeniería. A ver, este lo podemos pasar, o sea, no quiero que se pongan a hacer babies en este curso, porque aquí dice diseñar, construir o ensamblar una parte, producto o sistema, entonces pues no, eso sí no lo vamos a hacer, pero sí vamos a entender cómo funciona este sistema que ya fue diseñado. Aprender desde las fallas, esto es muy importante cuando pues haya como un error, entonces ver cómo puedo, ay, si me olvidó tomarme la temperatura, entonces qué hago, extrapolo, no extrapolo, ¿cierto? ¿Cómo puedo solucionar ese problema? Desarrollar la creatividad, bueno, tienen que pensar cada uno qué los inquieta sobre su cuerpo, qué se quisieran medir. Aumentar el desarrollo psicomotor, porque pues aquí dice operación de herramientas, pues no sé, a lo mejor se tienen que agachar para medirse algo, pues no creo que sea muy exigente, o a lo mejor alguien se esté midiendo, esté haciendo deporte, entonces ahí sí va a requerir un mayor desarrollo psicomotor.
Aumentar el concepto de seguridad, reconocer los asuntos de salud, seguridad y medio ambiente, pues ni se diga. Esto sí que es cierto que lo vamos a ver ahí. Mejorar las habilidades comunicativas, porque la idea es que ya les voy a explicar cómo vamos a comunicar. O sea, recuerden que es libre, pero les voy a decir qué debe llevar esa parte de comunicación. Aumentar la capacidad de trabajo en equipo, que también pues la idea, esto lo van a hacer individual, esto van en portafolios, porque si es una medición muy específica de usted, de su cuerpo, de lo que le interesa. Y ya el otro proyecto, o sea, esto es del portafolio, ya el otro proyecto sí sería en trabajo en equipo. Aplicar la ética en el laboratorio, insisto, si van a hacer experimentos sobre ustedes mismos que sean muy éticos, ¿cierto? Sin hacerse daño, y aumentar la conciencia sensorial. Usar los sentidos humanos para recoger información y hacer juicios sanos de ingeniería con el fin de formular conclusiones racionales sobre los problemas del mundo real. Entonces, de estos 13 objetivos deben quedar por lo menos 10, insisto, los que ya están por allá más del 60%, unos 5 los que están en la mitad y los que están en primeros semestres, unos 3 objetivos, donde cada uno va a escoger qué desea medir. Yo insisto en que sea una sola variable, prefiero que sea una y que lo hagamos durante mucho tiempo, pero si alguien pues quiere hacer 2, 3, está también en libertad de hacerlo. En esta página web, que ya se los voy a mostrar, hay cómo se hace un reporte de laboratorio, súper interesante. Entonces, lo primero que dice es que un reporte de laboratorio es detalla pues los experimentos, su método, los resultados y las conclusiones que responde una pregunta, y que siempre hay una pregunta que debe como guiar ese laboratorio. Entonces, ¿usted por qué se va a medir el peso todos los días? O sea, ¿qué lo inquieta? ¿Cierto? No va a tomar la presión todos los días. ¿Qué lo inquieta? O sea, la idea es que haya algo que lo mueva. Dentro de ese documento se habla de cuál es la audiencia a la cual va dirigido ese reporte de laboratorio, donde dice normalmente son ingenieros pares, supervisores, pero en este caso la audiencia, no voy a ser ni siquiera yo que soy la profe, o sea, eso sí me lo tienen que mostrar, pero la audiencia soy yo, mismo, el sujeto. O sea, entonces ahí sí les voy a decir qué debe llevar, pero la forma como ustedes lo van a comunicar, como es usted mismo su audiencia, entonces es un acto muy reflexivo a usted, que lo acabo de presentar yo. Hola Lina, ¿cómo estás? ¿A ti cómo te gusta que te presenten las cosas? En un video, en un esquema, en un escrito. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? ¿Qué es lo que más te llega a ti? O sea, respondas en esa pregunta. Es un regalo que ustedes se van a hacer en este curso y que además les va a servir de créditos y para subir el Papa, espero yo pues. Pero es un regalo para ustedes, o sea, más allá de esa nota y de ese curso, es un regalo que ustedes se van a hacer de esa observación sistemática con todo ese saber ingenieril que ya tienen. Aquí está un poco, pues aquí está el documento, yo lo bajé, pero en ese link está todo sobre cómo es un documento muy bien hecho, que es de la Universidad precisamente de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Minnesota, que dice cómo se hace un reporte de laboratorios. Alguna vez me lo encontré y me gustó mucho. Entonces, por eso se los comparto. Aquí también hablo un poco la introducción, qué y por qué, el método, cómo lo hicieron, los resultados que encontraron, y la discusión, eso qué significa. Entonces, pues la idea sí es que incluyan esto, pero insisto, el que lo quiera hacer como un reporte como está aquí lo puede hacer. El que quiera hacer, ay, es que me encanta hacer historias en Instagram, lo que pasa es que yo sé que eso dura muy poquito, pero bueno, ustedes ya saben a manejar eso y miramos cómo queda más largo. Bueno, aquí ya lo mirarán en detalle, que me cogió como el día hoy con la presentación. Entonces esto es, digamos que va a ser el core, la parte más fuerte del portafolio. Este diseño de la toma de datos, que es el laboratorio donde el objeto de estudio, la cosa que voy a analizar es mi cuerpo desde el marco referencial de la ingeniería. Y aquí ya les voy a hablar, volviendo un poco a la investigación, un poco pues sobre esa parte de gestión de proyectos, donde la gestión pues busca que se garanticen los tiempos, el alcance y el dinero que se tiene, donde hay una situación actual insatisfactoria. Yo insisto en que quede eso muy claro, qué los inquieta, por qué escogen eso y que cuál sería pues como esa situación esperada. Ya hablamos un poco de lo que es la investigación científica, que es ese producir conocimiento. Normalmente en gestión de proyectos el tiempo es más flexible, aquí no, porque la universidad no, pues uno cuando tiene un proyecto de conciencia sí puede solicitar prórroga, es muy usual, pero aquí tenemos 16 semanas y no nos van a dar más tiempo. Y costos, pues
ahí tendrán que hacer ustedes una inversión en una pesa, en un termómetro, en un sistema de presión. Eh, sí, esa parte, pues, pero no, por ejemplo, el termómetro digital está costando como 12.000 pesos en una farmacia. Entonces, espero que no sea medirse la cintura, pues mirar las heces si es gratuito, ¿cierto? La orina. Y normalmente hay una planeación, esto ya sería para la parte del proyecto, donde uno debe poner los objetivos, dividirlos en actividades y tareas. Y ahí hace pues como la gestión de proyectos. Aquí hay algunas ideas de proyectos, voy a poner por aquí otra que se me olvidó. Una sería levantar el modelo de la endometriosis, ya tenemos un primer acercamiento para, o sea, hay muchos son en la parte del sistema reproductor, porque recuerden que mi inquietud surgió mucho a través del ciclo menstrual y pues ya hay un primer artículo del crecimiento del endometrio, hay un primer artículo de la endometriosis, pero no, realmente no quedó bien del todo. Queremos empezar a estudiar la relación entre el sistema reproductor femenino y la glucosa. Veo que hay varios ingenieros mecánicos y ingenieros físicos, ingenieras mecánicas y físicas, y está todo ese tema. Nosotros en ese artículo que publicamos de la menstruación simplemente pues se muere el tejido, que una cosa se desescama y sale naturalmente, lo cual pues realmente el útero tiene unas contracciones. Yo pues me vengo observando y veo que en mi caso, el primer día tengo 6 horas, en que son como más o menos cada hora, después se me van espaciando. Sería muy interesante ver cómo es ese fenómeno, esas contracciones. Y yo no he hecho, me recuerda que con los hombres no he estudiado nada, pero hay como unos paralelos. Entonces se me ocurre, por ejemplo, que ese fenómeno eyaculatorio debe ser unas contracciones muy similares a las contracciones del útero. Entonces, pues esto puede ser que alguien decida estudiar solamente la contracción pues, de los testículos. Yo lo pongo pues como al lado porque me da la sensación de que si bien son cosas diferentes, pueden tener similitudes. Sabemos del estrógeno y la progesterona, pero no sabemos nada de la testosterona, ni en hombres ni en mujeres. Progesterona y estrógenos en hombres tampoco lo tenemos modelado, y puede pues que ya existan esos modelos, o sea, ni siquiera lo tenemos estudiado. La conexión corazón-útero, que ahí ya están pues Antonio y María Paula, pero también se me ocurrió que también debe haber una relación muy fuerte entre corazón-testículos o el mismo pene, porque todo ese fenómeno de la erección, hasta donde yo recuerdo, se va mucha sangre del cuerpo, se va precisamente para este órgano. Entonces también sería como interesante, hay un tema, bueno, eso sería más relacionado con la eyaculación, que es el control eyaculatorio en los hombres. En las mujeres está la retención voluntaria del sangrado, que exigen mucho control de los músculos del piso pélvico, que además genera mucha salud en la vejez, ese control de los músculos del piso pélvico, y evita la incontinencia urinaria. Entonces sería pues interesante también conocer un poco de eso. La ovulación realmente no está terminada de modelar. Ya ahorita en la próxima presentación les contaré un poco más en detalle por qué. Y en el sistema cardiorrespiratorio está la parte de corazón, corazón hígado, corazón pulmones. Y recuerden que yo no he hecho nada de la parte musculoesquelética, pero también está ahí. O sea, que por eso yo digo, estos son, que yo propongo, estos serían proyectos, no son estudios de caso, porque de esto no hay una información inicial, sería hasta donde lleguemos. Ya los estudios de caso sí, pues son los que están ahí planteados del ciclo menstrual y del sistema cardiorrespiratorio. Finalmente la parte de respiración y el sistema digestivo también ya está muy estudiado en el grupo de investigación. Bueno, entonces les dejo ahí para que nos vayamos a nuestro receso, pero antes me dicen si hay preguntas, inquietudes con esta parte que les acabé. Sí, María Camila. Qué pena hacer tantas preguntas, profe, No, pero tengo una pregunta. cuéntame. Eh, ya que pusiste ahí lo de la endometriosis, quería preguntarte si también te dieron en cuenta de pronto la adenomiosis. No sé qué es. No, es que la verdad no la he escuchado, o sea, realmente no he encontrado casi nada de eso. Apenas la conocí hace poco, que se la descubrieron a mi mamá y no he ¿Cómo se llama? encontrado como nada de eso. Biomosis. Adenomiosis. Ven, escríbemela por acá por el chat y lo miramos. Puede ser María Camila. O sea, lo que pasa es que en la endometriosis nosotros tenemos un modelo de unas células proliferativas secretoras y nos faltaría modelar como una célula, unas
unas células más que son las que están dañadas realmente, porque la endometriosis es un tejido que está malo. Sobre el útero se desarrolla en la pared muscular del útero. Ah, ya, nace como en otra parte, no nace en el propio útero. Podríamos mirar y empezar a mirar si existen artículos que hablen de esa parte, y si no ver cómo lo podríamos empezar a desarrollar, si no hay como restricciones. Pero No, yo no, profe, sí. nunca la había escuchado mencionar. No, no, la verdad yo tampoco, hasta hace muy poquito, pues, y tenía dudas como sobre eso, o si irme por más que todo cómo afecta el ciclo menstrual a la depresión. Entonces no sabía si de pronto tenían algo de esa parte primero. Era eso, profe. Eso es lo que tiene que ver, no, con el sistema y con la parte del cerebro. No, no tenemos todavía esa parte de las emociones, pero también es algo pues que se plantea bastante en el ciclo menstrual y que también se podría incluir. Tanto, a ver, estos son proyectos y también se pueden incluir como esos datos que se miden, ¿cierto? Porque en lo que nosotros medimos también pueden estar los pensamientos, también pueden estar las emociones. Ahorita en la próxima charla en el marco referencial de la ingeniería vamos a ver que la información es bastante relevante. Entonces, también puede ser que decidamos no solamente medir aspectos físicos, sino también aspectos que viven en ese cuerpo emocional o en el cuerpo mental, porque hay veces que tenemos pensamientos obsesivos que a veces aparecen a la misma hora, sueños recursivos, bueno, entonces eso también puede ser parte de ese portafolio y de esos datos que vamos llevando. Aquí, por ejemplo, les quería compartir la forma como yo llevo el ciclo. Yo no fui capaz con los diagramas lunares, yo los llevo así de forma lineal, como soy ingeniera, los colores están relacionados con el momento en el que estoy transitando. Eh, Soy muy de buenas porque todos los años me llega una libretica. Me gusta registrarlo de manera manual, no me gusta, siempre he buscado esas agendas que tengan como esa parte, que no tengo colores. Esto es muy bonito, esto es una que disfruté mucho, que siempre me llegan que tengan como ese sistema así cuadrado como con muchas anotaciones, muchas cosas. Siempre pongo también la luna. Entonces, por eso digo que esa forma pues de registrarla ya vendría pues como todo un análisis, cómo lo hice. También me tomé la temperatura basal mucho tiempo, como un ejemplo pues de algo que llevo pues alrededor de 8 años haciéndome como ese seguimiento. Bueno, ¿alguna otra pregunta? O nos vamos al descanso. Simón. El portafolio. Es que yo creo que en el Moodle a ver qué hay de portafolio. No, en el Moodle, lo único que está es el taller sobre el cuerpo humano, o sea, no está el portafolio, porque lo único que va en este momento en el portafolio es el taller y ya lo que les acabo de proponer hoy. O sea, yo el portafolio de la primera clase dije que estaba precisamente como en construcción, ¿cierto? Pero entonces yo voy a escribir las cositas que van en el portafolio y se las monto en el Moodle, sabiendo que es un documento dinámico, ¿cierto? Por eso era lo que no entendía. ¿El portafolio va en el módulo o es algo que se presenta al final? No, se presenta al final. El portafolio se presenta al final y el formato como lo vas a presentar es libre. No tiene que ser sí o sí un documento, puede ser un blog. No sé, puede ser historias en Instagram que guardes de alguna manera, pues no hay una forma. Debe, como digamos que hoy pongo esta tarea, los objetivos del laboratorio y lo que lleva un reporte del laboratorio de ingeniería, pues sí debe contener como eso, cómo lo hiciste, cuáles fueron los métodos, a qué resultados se llegaron. Por ejemplo, el taller del día de hoy yo lo hice escrito. Lo tengo que guardar hasta más o menos vi la fecha de la presentación del portafolio. No me acuerdo la fecha, pero era como en diciembre. El próximo año, el portafolio lo vemos al final del curso, el próximo año, yo como es una cosa tan personal, que después van a quedar registrados sus datos, entonces mi propuesta es que yo sí me reúna como con cada uno de ustedes porque pues a mí me parecería, o ya miramos, si alguien quiere compartirlo, pues me parece muy rico, uno aprende mucho cuando ve los otros cómo se midieron cosas, pero si quieren en una clasecita antes de discutimos si lo hacemos grupal, si lo hacemos individual o como cada uno lo quiera o lo sienta. O Porque sea, también entiendo que es algo muy personal y de pronto alguien no lo quiere compartir, ¿cierto?
Por ejemplo, lo que hicimos el día de hoy del taller, lo tenemos que presentar a final de año. Exactamente. O sea, lo guardo hasta ese Hasta el tiempo. próximo año, porque eso no acordate que nos vamos hasta el próximo año. Sí, sí. Entonces, Ok, hasta gracias. lo tendrías que guardar hasta el próximo año, junto con lo que vamos a hacer, pues la propuesta de hoy de esta parte del laboratorio en ingeniería, porque tenemos que llegar al laboratorio, ¿cierto? O sea, la ingeniería son las dos cosas, las leyes y los datos. Y en los datos, pues vamos a tomar datos sobre nuestro cuerpo. Esa es la propuesta. Mirando esos objetivos del laboratorio en ingeniería, ¿cierto? Que cumplamos con esos objetivos del laboratorio en ingeniería. Sí, Diego. Profe, entonces pues, las ideas que vos propones De los del sistema proyectos. cardiorrespiratorio, eso es grupales, ¿cierto? Eso es grupal. Lo que tenemos que hacer para Puede ser el laboratorio es algo eso, muy pero puede ser diferente. que vos tengas esos relojes inteligentes y estés interesado en mirar, creo que eso te registra una especie como de letra, yo quiero mirar mi corazón, ¿cierto? Entonces, si tenés la herramienta para hacerlo, entonces también podría ser algo pues personal. Pero en general los proyectos que estoy proponiendo ahí son proyectos para los grupos de trabajo. Puede coincidir que el proyecto que estés abordando coincida con uno de los datos que vos decidiste medirte en tu cuerpo, o puede que no tengan nada que ver, ¿cierto? Pero hay dos tareas, una que es individual, que es el registro sistemático, o sea, es una cosa que ustedes van a inventar cómo van a tomar esos datos sobre su cuerpo para poder tener ese conocimiento que dan los datos. Claro, Y obviamente teniendo un problema, ¿cierto? O sea, algo que digamos, me motive. Puede ser que no tenga un problema, pero puede ser, yo por ejemplo, toda mi vida he sido muy regular con mi ciclo menstrual, pero nunca sabía qué estaba pasando. Entonces dije, yo me lo quiero registrar y saber por cuál de las etapas estoy pasando y por qué me comporto de una manera o de otra. Pero no tenía un problema, pero sí tenía una motivación. Que eso, no esa me necesariamente refiero, es que es tenga una la enfermedad. motivación. ¿Cómo digo? O sea, me refiero a eso. Tenemos que tener algo claro del por qué. Si me va a tomar el peso, pues ¿por qué y para qué? Eso, ¿cuál es la motivación por la cual te decidiste en medir el peso? ¿Cómo lo vas a registrar? ¿Con qué? Entonces la pesa debe tener unas especificaciones, así la compres en Home Center, pero tiene que tener unas especificaciones, pues. Y yo confío que esté calibrada o podría ser una calibración casera, ¿cierto? Porque es parte de ese laboratorio de ingeniería verificar que esos instrumentos realmente pues sí sean confiables también. Entonces es todo un conocimiento que ustedes ya tienen porque ya cada la gran mayoría han ido al laboratorio. Pero entonces, ¿qué tal ahora? Si ese laboratorio es, y las mediciones las voy a hacer es sobre mi cuerpo. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, entonces, veámonos, son las 6. Yo